Y para los que de pronto están un poco desactualizados o nunca han venido o han perdido el hilo, el Sermón del Monte es este famoso discurso dado por Jesús en el Evangelio de Mateo. Comprende el capítulo 5, 6 y 7 de este Evangelio. ¿Qué encontramos en estas primeras 12 versículos del capítulo 5? Jesús aquí nos da las características de un verdadero cristiano. Jesús nos da aquí o nos muestra la condición de aquel que es verdaderamente feliz en el reino de Dios. Ustedes van a encontrar como primera medida eso que se llama las bienaventuranzas. Son estos dichos de Jesús que comienzan con la palabra bienaventurado. Y como hemos dicho anteriormente, la palabra bienaventurado significa feliz. Es decir, hermanos, si nosotros deseamos ser felices de verdad, debemos prestar oído a todo lo que Jesús dice aquí acerca de la verdadera felicidad. El todo del cristiano, el todo lo que es un cristiano, lo que debe haber o habitar en un cristiano, está aquí enunciado. Las características de un cristiano, de un creyente verdadero que vive en el reino de Dios. Anteriormente hemos hablado acerca de la pobreza en espíritu y vimos que es una casi característica única del verdadero creyente. Vimos acerca del llorar por el pecado, la convicción de pecado, aquel deseo, aquella cosa que se encuentra únicamente en los corazones donde el Espíritu Santo habita. Vimos después lo que significaba ser humilde. Vimos qué es la verdadera humildad y la herencia que reciben aquellos que son verdaderamente humildes. En esta mañana, hermanos, veremos qué significa el hambre y sed de justicia. Veremos esta quinta sermón del Sermón del Monte y nos ocuparemos en esta mañana en hablar acerca del hambre y sed de justicia. Ahora, cuando nosotros hablamos de hambre y de sed en el mundo, estamos quizás tratando uno de los problemas fundamentales del ser humano. Hoy todo el mundo habla del hambre de la Guajira, por ejemplo, de la sed de los niños de la Guajira. O hablan de la hambruna que existe en el África. ¿Y por qué la gente dice esto? Bueno, porque básicamente la necesidad principal y fundamental del ser humano se puede resumir en estas dos. El ser humano necesita comer y necesita beber. El hambre y la sed le dan aviso a nuestro cerebro, a nosotros, de que nuestro cuerpo necesita alimento y necesita bebida. De hecho, dicen los científicos que aproximadamente el cuerpo humano puede durar 60 días sin comer, pero luego de eso el cuerpo humano muere o una persona puede morir. El hambre, hermanos, a diferencia de otros deseos, es un anhelo, un deseo en el corazón que pide ser satisfecho sí o sí. O sea, nuestro cuerpo desea el alimento, necesita ser saciado, de lo contrario nosotros sufrimos. Ahora, cuando nosotros decimos en el mundo occidental que alguien tiene hambre, lo que quiere decir, básicamente, es que no ha comido hace más o menos unas 3 o 4 horas, ¿cierto? Y que ahora tiene un buen apetito. Muchos de nosotros no sabemos en Occidente, o bueno, algunos sí, pero generalmente no, las personas no lo saben, lo que significa realmente pasar hambre. Usted dirá, bueno, yo sí he pasado mucha hambre. Pero generalmente en el mundo occidental, gracias a la prosperidad que ha habido en el mundo occidental, no hay un problema de hambre tan común como existía en el tiempo de Jesús. En el tiempo en que Jesús vivió, las cosechas eran malas por el ambiente, por el clima, y los trastornos políticos y todos los problemas que existían políticos eran frecuentes y hacían que muchas personas pasaran por mucha hambre o tuvieran mucha hambruna. Las únicas personas en el tiempo de Jesús que no pasaban hambre eran los ricos. De resto, toda la mayoría de la gente sufría con el abastecimiento de comida porque muchas veces llegaba el invierno y no había que comer. Entonces, para nosotros poder entender qué es el hambre y sed de justicia, hermanos, debemos entender muy bien el trasfondo cultural. La gente en este tiempo, hermanos, era muy común que sufriera de un hambre profunda. Entonces, cuando Cristo habla aquí, hermanos, y nos dice que la forma verdadera de vivir verdaderamente feliz es tener sed y hambre espiritual, pero no está hablando de cualquier tipo de hambre. No es el hambre que le da a uno a las 9 de la mañana después de haber desayunado a las 7. No es el hambre que le da a una persona a las 6 de la tarde que tiene su cuerpo acostumbrado a comer a esa hora. No, hermanos, Jesús está hablando aquí de ese deseo profundo de una persona que está muriendo realmente de hambre y sed. Una persona que realmente desea y anhela con todo su corazón ser saciado con Dios. Eso es a lo que Jesús se refiere aquí. El cristiano verdadero es uno que anhela ser saciado con la bondad, el conocimiento de Dios.
O sea, no es un mero deseo, no es decir, bueno, tengo ganas de ir a la iglesia hoy y ya. No, hermanos, cuando Jesús habla aquí de tener hambre y sed de justicia, se refiere a un deseo intenso, profundo, que los hombres y mujeres creyentes tienen por Dios. Ahora, si nosotros examinamos un poco más el pasaje, nosotros vemos que este deseo y este anhelo es un deseo y un anhelo bueno. Por el contrario del mundo, que ve el tener hambre y sed como algo malo, para Dios el tener hambre y sed de justicia es algo bueno. De hecho, es una de las claves de la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque Dios desea saciar a todos aquellos que desean ser santos, todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. De hecho, hermanos, en otras palabras podemos decir, el tener hambre y sed de justicia es la señal en que en nosotros ha habido un cambio espiritual. Los hombres no regenerados no desean ni anhelan en su corazón a Dios, ni las cosas santas, ni siquiera desean ser justos. Los hombres y mujeres del mundo no regenerados están entretenidos en sus cosas del mundo y no les interesa nada lo que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, el hambre y sed de justicia es algo vital, clave. Digámoslo así, que es una de las características principales de un verdadero cristiano. La pregunta es, hermano, hermana y amigo que estás aquí en esta mañana, ¿tienes hambre y sed de justicia? Tu vida se caracteriza por un anhelo ferviente por Cristo. Y vuelvo y te repito, no es un mero deseo superficial de oír un sermón, de ir a un estudio bíblico, de escuchar alguna cosa, de leer un articulito de 5 renglones en internet. No, hermanos, les hablo de un deseo profundo, como el hambre física. Yo recuerdo una vez que fuimos con mi esposa y con el hermano que nos arrienda en la casa donde vivimos. Fuimos a un paseo, fuimos a comer, y cuando llegamos al restaurante, que eso era por allá en una vereda, en Chucuní creo que era, este señor se tardó 2 horas en cocer un pollo asado. 2 horas. Ustedes se imaginan, hermano, 3 de la tarde, desde las 10 de la mañana sin comer nada. El desespero, el hambre. Veíamos el pollo dando vueltas ahí en el asador y uno decía, uy, ya el Señor lo va a servir, por fin. No, era para otra persona. Era un deseo profundo. Ya estábamos desesperados realmente por comer. De esto es lo que yo estoy hablando en esta mañana, hermanos. Realmente nosotros mostramos lo que somos cuando tenemos hambre, por ejemplo. ¿Cuánto nosotros nos desesperamos realmente? ¿Cuánto nosotros podemos demostrar realmente lo que somos cuando tenemos mucha hambre? Bueno, igual, el hambre espiritual es el termómetro que nos mostrará cómo está nuestra alma. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque el mundo y la gente del mundo encuentra su mayor felicidad en saciarse con cosas pasajeras y temporales. El mundo anhela aquellas cosas que no pueden satisfacer el alma. El mundo busca la felicidad en estar llenos de cosas. Pero en el reino de Dios, hermano, la felicidad se encuentra cuando tenemos hambre y sed de justicia. Cuando buscamos ser saciados, no de las cosas terrenales, no de las cosas de este mundo, sino de aquellos bienes espirituales que únicamente se pueden encontrar en el reino de Dios. Por eso, hermano, ser cristiano, yo lo he dicho anteriormente, es una contraposición al mundo. No somos diferentes del mundo, somos lo contrario del mundo. El mundo ve la necesidad de hambre y sed como algo débil y algo malo. De hecho, se burlan de la gente que tiene hambre o de la gente que no tiene bienes materiales. Pero Jesús ve la necesidad espiritual como el único camino a la verdadera felicidad. Jamás serás feliz si tú buscas saciarte con las cosas pasajeras de este mundo. Jesús te dice en esta mañana, serás verdaderamente feliz cuando tengas hambre y sed por las cosas santas. Entonces, en primer lugar, veremos en esta mañana, hermanos, como primer punto, la razón del apetito espiritual. Veremos cuál es la razón por la cual nosotros debemos tener un apetito espiritual, un apetito por las cosas celestiales. Entonces, la pregunta que nosotros haríamos es, ¿por qué es necesario tener un apetito espiritual? ¿Cuál es la razón para tener este deseo? Y la respuesta que damos aquí es, para ver o para solucionar nuestra condición delante de Dios. Cuando nosotros vemos las demás bienaventuranzas,
vemos que la siguiente bienaventuranza tiene que ver con nuestro estado espiritual delante de Dios. Primero nos vemos como pobres en espíritu, primero vemos nuestro corazón, vemos nuestra incapacidad. Algunos hermanos me decían después de los sermones, uy hermano, o sea que realmente delante de Dios yo soy nada, hermanos. Bueno, gloria a Dios, ese es el principio de ser pobre en espíritu. En segundo lugar vimos la necesidad de llorar por nuestro pecado, de ver la profundidad y la maldad de nuestro corazón. En tercer lugar vimos, y eso fue el último sermón, vimos la necesidad y nuestra incapacidad de ser verdaderamente humildes. Vimos que cuando pasamos por el test de la humildad todos nos rajamos. Y vemos nuestra necesidad de ser verdaderamente humildes. Y después de vernos en toda esta incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, aquella persona que ha pasado por estas etapas ve ahora la necesidad de ser justo delante de Dios. Por eso esta bienaventuranza hace que veamos más a Dios y menos a nosotros. Vemos que la solución a este problema de pecado, de orgullo, de arrogancia, no se halla en nosotros, sino que se halla en Dios. Vemos que la justicia de Dios es la única solución al problema del pecado humano. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Porque no podemos ni siquiera pensar en ser salvos si no hemos pensado en el hecho de que necesitamos ser justos delante de Dios. Y mucho antes que eso, Dios debe despertar este deseo en nuestras almas. Por eso yo te digo en esta mañana, mi amigo que estás aquí sin Cristo, si tú no ves la maldad de tu corazón, si tú no ves la pequeñez de tu estado delante de Dios, jamás podrás ser salvo, jamás. Tú debes ver la necesidad de ser justo delante de Dios. No hay manera de poder entrar al cielo si tú no eres justo delante de Dios. Si no es por el Espíritu de Dios obrando en la vida de un hombre, jamás nadie o a nadie se le ocurriría desear ser justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre desea por naturaleza el pecado, el hombre aborrece todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios, el inconverso aborrece los caminos de Dios, él huye cuando ve la santidad de Dios y él no anhela ser justo. Por el contrario, el ser humano piensa que él puede justificarse delante de Dios por sus propios méritos. El ser humano piensa que haciendo una buena obrita por allí, haciendo otra buena obra por allá, él puede ser justo delante de Dios. Él piensa que él puede cumplir el estándar moral de Dios. Él ve los 10 mandamientos y se atreve a decir que él es capaz de cumplir los 10 mandamientos a la perfección. Así de arrogante es el hombre sin Cristo. Él se cree buena persona delante de Dios. Por eso es que Dios necesita destruir toda esperanza de autojusticia al mostrarnos con su santa ley que somos incapaces de justificarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras o nuestros propios méritos o nuestro propio esfuerzo. Dios nos muestra nuestra incapacidad al mostrarnos nuestra pobreza en espíritu, al mostrarnos nuestra dureza de corazón, al mostrarnos nuestro orgullo. Y vemos, hermanos, que el mayor obstáculo a la salvación somos nosotros mismos. Por eso Él nos da una solución a este problema. Él nos da una solución a este problema. De hecho, ustedes pueden ver ahí en Job, capítulo 9, verso 1, una pregunta que Job hace ahí y que se hace todo ser humano. ¿Cómo puede ser un hombre justo delante de Dios? Mira la pregunta que hace Job. ¿Cómo puede un hombre justificarse delante de Dios? Ahora, hermanos, para que el hombre sea salvo, él necesita ser justo. Eso es lo que está preguntando Job. ¿Cómo puede una persona ser salva? ¿Cómo una persona puede realmente mostrarse como íntegra y justa delante de Dios? Bueno, la única manera es ser justo. Ahora, el ser humano necesita conformarse a la ley de Dios perfectamente. Si una persona llegase a ser salvo, quisiera ser salvo, él necesita primero obedecer perfectamente y cumplir con todas las demandas divinas para él tener la aceptación de Dios. Pero debido al pecado, debido a su debilidad, el ser humano no puede ganar esta posición delante de Dios por sí mismo. Y quiero dejar claro aquí para los que no son cristianos, ninguna obra, ningún ritual, ninguna ceremonia puede limpiar jamás su pecado, puede mejorar su estado delante de Dios. Nada puede borrar la culpa humana y cancelar la deuda con Dios. No importa cuánto usted se esfuerce, es imposible, jamás. No puedes justificarte delante de un Dios santo que exige perfección. Y es allí donde Cristo, hermanos, entra en escena haciendo lo que para el hombre es imposible hacer.
Y la forma de proveer salvación y justificación a los hombres vendría por medio de un sacrificio sustitutivo y su obediencia a la ley perfecta de Dios. Y como siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, mucha gente piensa que con el hecho de decir Jesús murió por tus pecados es suficiente para ir al cielo. No, hermano, no es suficiente. No es suficiente. Necesitábamos a uno que obedeciera perfectamente la ley de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque únicamente por la cruz son limpiados nuestros pecados y nuestra culpa. Pero necesitamos un mérito para poder ir a Dios. Y el único mérito que podemos hacer, que se puede hacer, es obedecer perfectamente la ley de Dios. Y por eso Cristo tuvo que vivir 33 años como un hombre. Por eso Él tuvo que vivir 33 años como un hombre, para obedecer perfectamente la ley de Dios a nuestro favor. Por medio de su rescate, fueron nuestros pecados perdonados, la culpa quitada, la deuda cancelada a la justicia divina. Y por medio de su obediencia perfecta a toda la ley de Dios, somos justificados. Somos declarados justos por medio de los méritos de Cristo. ¿Y cómo obtengo yo esto? Por medio de la fe. La fe es el vehículo, es el medio por el cual la justicia de Cristo me es puesta a mi favor, me es dada gratuitamente a mi favor, es puesto a mi cuenta. Cuando una persona cree en Cristo y se arrepiente y viene a Él, es visto ahora como justo delante de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo y creemos en su sacrificio y creemos en su obediencia y la tomamos para nosotros, somos declarados delante de Dios justo. Pero no todo se queda allí, obviamente. El justo verdadero es aquel que demuestra, obviamente, esta justicia en su vida. Y esta es la segunda parte. La justicia no solamente como un estado judicial y legal delante de Dios, sino también justo en mi vida y en mi conducta diaria. Entonces, mi querido amigo que estás aquí sin Cristo, es necesario tener hambre y sed de justicia para poder ser justificado. Dios no dará esto a nadie que no esté desesperadamente necesitando ser justo. Si tú no necesitas ser justo, si tú no tienes un deseo de ser justo delante de Dios, Dios jamás te concederá esto, jamás. Jamás será justo si no lo deseas profundamente. Como dice el Salmo, dice un Salmo, Salmo 63, dice, como el ciervo brama por las aguas, así yo anhelo a Dios. Es que no lo tengo citado aquí, pero estoy parafraseándolo. De esta manera, como un ciervo brama por las aguas, así mi carne te anhela. Tú quieres ser salvo, tú quieres realmente disfrutar del reino de Dios, necesitas desesperadamente ser justo, ser justificado. Debes anhelarlo. Por eso esto está reservado únicamente para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, quiero aclarar algo. No solamente con el hecho de decir soy justo y es suficiente. No, hermanos, una vez hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido, viene esta hambre y sed de justicia. No nos conformamos con el hecho de solamente desear ser justo y ser justos, sino que desarrollamos un deseo de mostrar esta justicia en nuestra forma de vivir. Miren lo que dice Pedro en el capítulo 1, versículo 14 al 16 de su carta. Dice 1 de Pedro 1, 14 al 16. Gracias. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Miren lo que está diciendo Pedro aquí. Como hijos obedientes. Yo imagino que todos los padres aquí quieren tener hijos obedientes. ¿Cómo actúa un hijo obediente? Dice Pedro, no se conformen a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Pedro está diciendo, no sigan alimentando estos deseos que ustedes tenían antes de ser creyentes, cuando ustedes están en la ignorancia del pecado y en el mundo, sino más bien como aquel que os llamó es santo, es decir, somos santificados, somos justos, y como Él es justo, sed también vosotros santos o justos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y cuál es la razón de vivir una vida de santidad, hermanos? Dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La mayor motivación para un cristiano ser santo es porque Dios mismo es santo.
Por eso la santificación es la respuesta del creyente al hecho de saber que ahora es santo delante de Dios. Dios exige a aquellos que se dicen ser santos y justos que vivan conforme como Él mismo es. Dios no dice, bueno, eres justo, bueno, vive como quieras. No, Él dice, sed santo como yo soy santo. Eso es lo que le está diciendo aquí. Entonces tener hambre y sed de justicia comprende estos dos aspectos: un deseo profundo de ser justificado delante de Dios, y en segundo, un deseo de conformarse a la justicia y al estándar divino. Una persona que es verdaderamente justa, hermanos, entiende que solo no le basta con ser justo delante de Dios en un estado legal, sino que él necesita demostrar esa justicia en su vida personal. En otras palabras, un verdaderamente justo ve su pecado, él ve su maldad y él llora y él desea conformarse y ser como Cristo. Él anhela profundamente ser como Jesús. Eso es lo que es ser un santo. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos tener este hambre y sed de justicia, para nosotros ser verdaderamente santos y salvos. En segundo lugar, vamos a ver la importancia de tener este apetito espiritual. Ya vimos en primer lugar la razón, y es que sin ese deseo profundo no podemos ser salvos. Y en segundo veremos por qué es importante para los creyentes tener ese apetito espiritual constantemente. En primer lugar, la primera importancia es que el hambre y sed de Dios nos mantiene expectantes frente a Dios. Los falsos maestros hoy en día, en vez de alimentar el hambre y sed por la justicia, ellos alimentan el hambre y la sed por las cosas materiales. Pero Dios aquí llama felices no a los que anhelan estas cosas materiales, sino a los que desean fervientemente el reino de Dios y su justicia. Entonces, yo quiero hacer una pregunta aquí, hermanos. ¿Cómo mides tú el interés que tienes por las cosas de Dios? ¿Hay en ti un deseo intenso de buscar a Dios y sus asuntos? ¿O es para ti la vida cristiana solamente un mero pasatiempo? Una arandela de espiritualidad para balancear tu vida. Un evento del domingo, nada más. Que hace parte de tu agenda. Bueno, ya salí del sermón, ya salí de la iglesia, bueno, ahora sí a lo que me agrada. Puedes decir con toda seguridad, como dice el salmista, y ahora sí voy a leer el Salmo 42, 1 y 2. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La pregunta es, mi hermano, ¿hay en usted un deseo constante, genuino por Dios? ¿Puede usted decir que es como el siervo que anhela las corrientes de agua? ¿Puede usted identificarse aquí como David? Porque aquí no se dice que David tenía hambre y sed de milagros, o de prosperidad, o de dinero, o de salud física, o todo ese tipo de cosas que los falsos maestros hoy le proponen a la gente, hermanos. Dice el texto aquí que David suspiraba por Dios mismo. La pregunta es, ¿suspira usted por Dios de esta manera? ¿Anhela usted a Dios de esta manera? ¿Tiene usted en su corazón un deseo ferviente, profundo, intenso, que no lo deja ni dormir por Dios? ¿O solamente usted dice, soy cristiano y ya? David aquí procura una devoción a Dios. Él no anhela ser justo solamente, sino que él anhela mostrar la justicia de Dios en su propia vida. Y mire lo que dice 1 Juan 3, 9 al 10. Este texto es sumamente importante acerca de este punto. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Estoy citando la versión de las Américas. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. La pregunta es, ¿tiene usted un deseo genuino de practicar la justicia de Dios? ¿Tiene usted un deseo profundo de demostrar la justicia de Dios en su vida con una vida justa, con una vida recta, deseando lo que Dios desea y con devoción anhelando agradar a Dios? Porque yo les digo una cosa, hermanos, el justo verdadero tiene hambre y sed de justicia. Y esas personas que tienen hambre y sed de justicia ponen su vida en orden, en prioridades. Para ellos está primero Dios y luego las otras cosas. La pregunta es el orden? ¿Ese es el patrón de tu vida, hermano? ¿Primero está Dios para ti y el resto de cosas son simplemente una añadidura? ¿O está Dios en tercer, cuarto, quinto lugar? Si
Si esto no está en ti, hermano, tú no puedes decir que este texto aplica para ti. Tú no tienes hambre y sed de justicia. ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Tienes hambre y sed de Dios? ¿Deseas vivir las bienaventuranzas? ¿Deseas realmente vivir como un ciudadano del reino de Dios? ¿O estas palabras para ti son extrañas? Esto para ti como que no aplica. Porque en el reino de Dios, hermanos, habitan los que tienen hambre y sed continuas de ser santo. Por eso yo te digo en esta mañana, mi hermano, no te engañes. Si tú no tienes hambre y sed de justicia, si solo te contentas con declarado ser justo, entre comillas, si solo te conformas con decir que has sido justificado, es porque jamás has sido justificado. Jamás. Si no tienes un interés santo o en ser santo, es porque nunca has sido justificado. El hambre y sed de justicia nos lleva a nosotros a vivir como justos. Es un deseo continuo que está presente en el corazón del cristiano. Puedes decir tú como Jesús o con Jesús lo siguiente que está escrito en Juan 4:34. Mira lo que dice Jesús. Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Puedes decir tú igual que Cristo. Mi comida, lo que sacia el hambre y la sed mía, es hacer la voluntad del que me envió. Puedes tú identificarte con Cristo. Tú deseas orar, deseas servir, deseas obedecer, deseas leer la Escritura, deseas congregarte, deseas tener comunión con los hermanos. ¿O esto no está en tu corazón? No te engañes, no tienes hambre y sed de justicia si en ti no hay un deseo genuino por estas cosas. Los cristianos verdaderos y genuinos están sedientos, ellos anhelan estas cosas. Un verdadero cristiano, él anhela el domingo, él dice, Dios mío, ojalá fuera domingo ya. Deseo estar en la iglesia, deseo pasar con los hermanos, deseo aprender la santa palabra de Dios. Por eso, hermanos, el hambre y sed de justicia también hace que luchemos con el pecado. El verdadera persona que tiene hambre y sed de justicia desea ser libre del pecado. Él no se contenta con ser un pecador y decir, bueno, yo vivo en pecado, ya soy justo, listo. No, el justo verdadero se preocupa por su carácter. Él ve su orgullo, él ve su vanidad, él ve su rebeldía, él ve su pereza, él ve su ira, él ve su egoísmo y él desea ser libre de estas cosas. En otras palabras, una persona que tiene hambre y sed de justicia anhela ser como Cristo. Él va a las Escrituras, él ve la obediencia de Cristo, él ve la piedad de Cristo, él ve cómo trató a los hombres, él ve su compasión, él ve su sensibilidad y él desea ser como Él. Eso es lo que es la Biblia retrata como alguien que tiene hambre y sed de justicia. Una persona que no se contenta únicamente con declararse justo, sino que él desea vivir, como dice primera de Juan 3, desea practicar la justicia. En segundo lugar, ¿por qué es importante tener este deseo de tener hambre y sed de justicia? Porque cuando tenemos hambre y sed de justicia tenemos la verdadera felicidad. Y aquí quiero hablar a aquellas personas que luchan con el mundo. Las cosas de este mundo no te pueden dar felicidad completa al mismo nivel que las bienaventuranzas dadas aquí por Cristo. Casarte no te dará la seguridad, no te asegurará la felicidad. Conseguir el trabajo soñado no te dará la felicidad completa. Tener hijos no te dará la felicidad completa. Tener dinero no te dará la felicidad completa. Pero el buscar la justicia de Dios, el buscar ser justo, el buscar vivir en justicia, sí te traerá la felicidad a tu vida. Al buscar tu ser justo, al buscar la justicia de Dios, del reino de Dios, encontrarás como segundo, como consecuencia, la verdadera felicidad. Solo al ser saciados con la justicia de Dios, seremos verdaderamente felices. Solo el desear con toda nuestra fuerza ser justos delante de Dios en todo aspecto nos hará verdaderamente felices. No te engañes. No encontrarás felicidad en estas cosas. Jamás. Jesús no está mintiendo aquí. Él dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. La pregunta es, ¿tienes tú un apetito espiritual para las cosas espirituales? Cuando nosotros hablamos con padres o vemos a los padres, yo creo que ellos me darán la razón. Uno de los problemas, quizás a veces con los niños están muy pequeños, es que los niños no quieren comer. Los niños pierden el apetito
Y los padres luchan cuando sus niños no quieren comer. De hecho, es una señal a veces de que algo anda mal en el organismo del niño cuando normalmente él no desea comer. O aún de los adultos, cuando cuando un adulto no desea comer o no desea tomar algo, es señal de que quizás él está enfermo. O quizás esta persona puede tener indigestión. Cuando una persona tiene indigestión está lleno, pero no está saciado. Si aplicamos esto al mundo espiritual, tú puedes estar lleno del mundo, y si estás lleno del mundo, no podrás tener hambre y sed de justicia. Si tu alma ya está llena de entretenimiento, de afanes, de pecado, de orgullo, de vanagloria, perderás el apetito por lo que realmente alimenta tu alma. ¿Qué pasa si a un niño le damos solo galguerías? Si le damos solo comida chatarra. Cuando llega la hora del almuerzo, cuando llega la hora de la comida, que es la verdadera comida que sí alimenta, este niño o esta niña no querrán comer, porque están llenos de galguerías. Igual, un cristiano que está lleno del mundo, de pecado, de atracciones y de afanes de este mundo, pierde el apetito espiritual. Ustedes nunca se han preguntado por qué han perdido el apetito espiritual. Nunca se han preguntado, hey, ¿y yo por qué ya no anhelo ir a la iglesia? ¿Por qué ya no anhelo leer la escritura? ¿Por qué ya no anhelo aprender de la palabra de Dios? Bueno, es porque hay algo que está en tu corazón, en tu alma, llenando ese espacio que se supone que lo debe llenar las escrituras y lo debe llenar Dios. Esa es la respuesta. ¿Qué tan seria es tu hambre y sed de justicia? ¿Realmente te apasiona Dios? ¿Lo deseas de verdad? Bueno, tú no puedes estar lleno del mundo y lleno de Dios al mismo tiempo. Es imposible. De hecho, quiero enunciar aquí algunas causas que el puritano Thomas Watson enuncia acerca de la falta del apetito espiritual. Voy a leer 3 y luego voy a leer algunas pautas para estimular el apetito espiritual por las cosas santas. Entonces, en primer lugar, dice Thomas Watson, no sentir nunca la necesidad de apetito espiritual. El estar lleno de orgullo nos hace perder el apetito por las cosas santas. Dice Watson que el orgulloso tiene el estómago lleno de aire que no satisface. El orgullo le hace pensar que no necesita la justicia de Dios porque él delante de sus ojos está bien delante de Dios. Entonces el primer obstáculo que nos dice aquí el puritano Thomas Watson de por qué nosotros perdemos este apetito espiritual es porque estamos llenos de nosotros mismos. Es porque pensamos que nosotros nos bastamos y mis obras son suficientes y mi vida es suficiente. Yo estoy bien como estoy, no necesito la justicia de Dios. Estoy bien delante de Él. En segundo lugar, dice Thomas Watson que una de las causas de la falta de apetito espiritual es el desear más el entretenimiento que las cosas de Dios. Dice, el entretenimiento de las cosas de este mundo hace que perdamos el hambre espiritual. ¿No te has preguntado por qué no deseas al Señor y sus cosas como antes? ¿Qué entretenimiento estás alimentando? Dice Watson, un niño que se sienta a la mesa a jugar con un suculento plato frente a él, demuestra que no tiene hambre. Cuando alguien desea las cosas vanas de este mundo antes que a Cristo y su palabra, no tiene apetito por las cosas espirituales. Imagine a su hijo, usted le pone el plato preferido de su hijo enfrente, pero usted le pasa un tablet a su hijo y él se pone a jugar. ¿Qué demuestra eso en el niño? Que el niño no tiene hambre, que el niño está más preocupado por jugar que por comer. Eso pasa igual con los cristianos. Muchas veces ellos se enredan en los juegos, en las cosas vanas de este mundo, teniendo la palabra de Dios enfrente, y después se preguntan por qué no tienen hambre y sed de las cosas espirituales. Tercera razón por la cual las personas tienen esa falta de apetito espiritual, el desear conocer solamente y no practicar la verdad. Aquellos que están más pendientes de disputas por doctrinas, controversias teológicas, esas personas no tienen hambre y sed de justicia. Dice, estos tienen las cabezas calientes, pero los corazones fríos. Uno que tiene hambre y sed de justicia se pregunta, como dice aquí el puritano Watson, una persona que realmente tiene hambre y sed de justicia dice más bien esto, ¿cómo puedo hacer mi llamado y elección segura? En otras palabras, ¿cómo puedo demostrar que realmente soy elegido? ¿Cómo puedo mortificar mi pecado? ¿Cómo puedo servir a otros? ¿Cómo puedo amar más a Cristo? Esas son las preguntas que se hace alguien que tiene hambre y sed de justicia. Entonces vemos que eso es otro escollo, hermanos, otro obstáculo a la verdadera hambre y sed de justicia. Cuando usted solamente quiere conocer cosas acerca de Dios, pero no quiere practicar realmente estas cosas que usted aprende. La pregunta es, ¿con cuál de estas te identificas? ¿Con cuál de estas estás luchando? ¿Con cuál de estas está lidiando tu alma?
Y en segundo lugar, ¿cómo podemos nosotros estimular el apetito por las cosas santas? Ya vimos los obstáculos y vimos las causas, ahora vamos a ver cómo estimular el apetito por las cosas santas. Y aquí nos dan algunas pautas. Primero, evita aquellas cosas que te quitan el hambre espiritual. Evita cultivar deseos por las cosas mundanas. El amor por el pecado, por los placeres de este mundo, nos quita el hambre y sed de justicia. No podemos tener hambre y sed del mundo y hambre y sed de Cristo al mismo tiempo. El amor por las cosas terrenales apaga el hambre por las celestiales. Tú no puedes pretender pasar horas en actividades, en internet, lo que sea, y al mismo tiempo pretender que tú puedes tener hambre y sed de justicia. Tú no puedes pretender pasar horas llenas de trabajo y trabajando y trabajando y trabajando y luego preguntarte ¿y por qué no tengo hambre y sed de justicia? Bueno, por estas cosas. Entonces evita estos deseos o estas inclinaciones por las cosas del mundo. Segundo, aviva el hambre por las cosas espirituales. Dice Watson aquí que una de las maneras, digamos, naturales de estimular el hambre es hacer ejercicio. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una piscina, generalmente cuando terminamos la piscina, venimos con mucha hambre. Entonces dice Watson, ejercítese en la oración, ejercítese en la meditación bíblica, ejercítese en la compañía con los hermanos, charle o hable de cosas celestiales, lea buenos libros, escuche buenos sermones, sirva a otros. Entonces, en segundo lugar, la manera para nosotros avivar el hambre por las cosas celestiales es ejercitarnos en los medios de gracia. No piense que usted puede ir aquí con un deseo de Dios el domingo si usted se la pasa viendo televisión el sábado hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. No puede usted desear eso. No diga, ay, pero ¿por qué vengo a la iglesia y como que todo está igual? Pues si usted de lunes a sábado vive como el mundo. Usted no ejercita en su casa la piedad, usted no está leyendo en su casa, no está meditando, no está leyendo, no pasa compañía con los hermanos entre semana. No espere que usted el domingo aquí viene seco a la iglesia y no tiene hambre y sed de justicia. En tercer lugar, dice Watson que la aflicción y las tribulaciones traen el hambre y sed de justicia. Dice Watson que cuando estamos enfermos, deseamos más a Dios que cuando estamos bien. La tribulación hace que busquemos el consejo y el rostro de Dios más que cuando estamos en tiempo de prosperidad. Y esto es cierto, hermanos. Muchas veces Dios tiene que afligir nuestra alma. Dios tiene que pasarnos por tiempos de duras tribulaciones. ¿Y sabe para qué, hermanos? Para que usted desarrolle un hambre y sed de justicia. Para que usted desarrolle un hambre y sed por las cosas espirituales. ¿Cuánto de nosotros Dios llama nuestra atención cuando hay tribulaciones, cuando hay problemas, cuando hay aflicciones? Ahí es cuando Dios está llamando. ¡Hey! Ejercita el hambre y sed de justicia. Ora, lee las escrituras. Ten compañerismo con los hermanos. Entonces, si no tienes hambre y sed de justicia por las cosas de Dios, lamentablemente, hermano y hermana, estás estancado en la fe. O quizás, yo no soy Dios, pero quizás ni siquiera seas cristiano. Si no tienes hambre y sed de justicia, hay algo mal en tu alma. Tú no puedes culpar a nadie. Es tu responsabilidad desear estas cosas. Nadie va a desear por ti tener hambre y sed de justicia, jamás. No puedes culpar a nadie. Es tu responsabilidad. Y en tercero y último, veremos la bendición del apetito espiritual. Ya vimos la razón. Vimos que es necesario para tener una relación con Dios verdadera, ser justos y desear esto con mucho ahínco y con mucho fervor. En segundo vimos la importancia, porque es importante nosotros tener hambre y sed de justicia. Vimos las causas de la falta de apetito espiritual y vimos cómo estimular este hambre. Y en tercero veremos la bendición del apetito espiritual. Y en la segunda parte del verso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios promete aquí, hermanos, dar bendición. ¿En qué consiste esta bendición? En ser saciados de justicia. Dios nos da lo que Él considera bueno. Jamás Dios niega las peticiones de un corazón que tiene hambre por ser santo. Si hay algo que a Dios hace que llame su atención, digámoslo de esa manera, es cuando alguien ora y desea con todo su corazón ser santo. Él ha prometido aquí saciar a aquellos que anhelan la santidad.
Ahora vamos a ver 3 aspectos aquí también de cómo Dios nos satisface o cómo Dios nos sacia. En primer lugar, Dios nos sacia al darnos de su gracia. Él nos sacia al darnos de su gracia. ¿Cómo? Él nos sacia de esta gracia al perdonar todos nuestros pecados, al hacernos sus hijos por medio de la adopción a través de Cristo. En Cristo nos sacia de bien, nos da toda la bondad divina. No necesitamos más la aprobación de nadie, no necesitamos ser aprobados por nadie, ya que por gracia hemos sido aprobados por medio de aquel que murió en la cruz. No necesitamos justificarnos más delante de Dios, porque tenemos a uno que nos justifica delante del Padre. Y esto, a un verdadero creyente, le debe traer verdadera satisfacción y saciedad a su alma. Saber que él ya no depende más de sus obras para ser justo delante de Dios. Saber que la gracia le ha sido otorgada únicamente, como dice el libro de Efesios, en lo que estamos estudiando el jueves, por el mero afecto de su voluntad, por su complacencia. Y esta gracia, hermanos, realmente debe satisfacernos y saciar nuestra alma. En segundo lugar, Dios nos sacia de paz. Somos saciados por Dios al saber que por medio de la justicia de Cristo tenemos paz para con Dios. No hay un estado mayor de gozo para una persona que gozar de la paz para con Dios. El justo, dice Juan Carlos Fraile, está en guerra con sus deseos y pasiones y con el mundo y Satanás, pero él goza y está saciado en la paz de Dios. Esa, hermanos, es la constante de los verdaderos justos. Ellos están en guerra con sus deseos. Ellos luchan con aquellos deseos que batallan contra su alma, pero gozan al mismo tiempo de una paz perfecta con Dios. Como dice Pablo en Filipenses, el justo verdadero se goza y se sacia y tiene aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, porque su mente está puesta constantemente en Cristo. Constantemente él medita en Cristo. Y en tercer lugar, Dios nos sacia con su amor. El justo se sacia sabiendo que el amor divino está a su favor. Sabiendo que el amor eterno de Dios jamás le abandonará, hermanos. Sabiendo que su sabiduría controla toda situación. Sabiendo que su consejo le guía en toda ocasión. Sabiendo que su soberanía obra para su bien. Que su poder le guardará de todo peligro. En esto el verdadero justo se sacia, se goza. Su alma está totalmente satisfecha en Dios al ver cómo Él obra en su vida. Somos saciados en Cristo por causa de su sacrificio y de su obediencia. Totalmente perdonados, totalmente limpiados y totalmente un día salvados. Esto, hermano, debe saciar nuestra alma. La pregunta es, ¿esto sacia realmente tu corazón? ¿El saber estas cosas? ¿O son simplemente información en tu cabeza y nada más? Solo tú dices, sí, yo sé. La gracia, ajá. La paz, sí. El amor, sí que más me lo sé. Pero realmente tu alma experimenta esta saciedad. Realmente, hermano, tú en tu corazón te satisfaces al saber que la gracia de Dios está sobre ti, de que tienes paz para con Dios, que si tú llegas a morir en este instante, tú vas directamente a la presencia de Dios. Realmente te sacia el amor de Dios, el meditar de que Dios realmente te ama, a pesar de las aflicciones y tribulaciones. Querido cristiano, ¿deseas estas cosas? ¿Deseas la justicia de Cristo? ¿Tienes hambre y sed de Cristo? ¿Deseas fervientemente ser saciado y experimentar estas cosas? Si es así, sigue adelante, amigo cristiano. Sigue adelante, anhela más a Cristo, desea más a Cristo. Continúa alimentando más y más tu hambre espiritual. Ámalo más, imítalo más. Porque así, y solo así, un día desearás estar con Él. Yo te pregunto, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Tienes realmente miedo a la muerte? El justo es saciado, pero aún tiene deseo de conocer a Dios. Él puede decir como Pablo, no que ya sea perfecto, olvidando todo atrás, prosigo a la meta, prosigo hasta el final. El cristiano está saciado en Cristo, pero al mismo tiempo él desea seguir conociéndole más.
En las palabras de Martin Lloyd-Jones, dice lo siguiente: ¿has sido saciado? ¿Eres bienaventurado en ese sentido? ¿Eres feliz? ¿Tienes hambre y sed? ¿Eres feliz en Cristo y en nada más? Puedes decir como Asaf, como cantamos ahora: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Puedes tú decir realmente esto, hermano y hermana? ¿Son estas palabras una realidad en tu corazón? ¿Anhelas tú realmente a Cristo con esta hambre y sed desesperante? Y amigo que estás aquí sin Cristo, yo tengo unas últimas palabras para decirte aquí. Jamás podrás ser feliz yendo tras las cosas de este mundo. Jamás. Buscando la satisfacción, buscando ser saciado con las cosas temporales y pasajeras, jamás podrás ser feliz. Amigo que estás sin Cristo en esta mañana, jamás podrás ser feliz mientras estés enemistado con Dios. Podrás convencerte de tu paz contigo mismo, pero estás en guerra con Dios. Estás en guerra con el Creador del universo. Lo único y más importante en nuestra vida no es lo que tenemos aquí, sino lo que seremos después de que muramos. Amigo que estás sin Cristo en esta mañana, si nunca tuviste hambre y sed de justicia, será tu culpa. ¿Sabes por qué? Porque solo debías haber anhelado a Cristo con todo tu corazón para ser justo. Debías haber anhelado a Cristo con toda tu alma y tu ser para ser salvo. Porque este texto testifica contra ti de que Dios te concederá este deseo. Es tu responsabilidad si no vienes a Cristo. Amigo que estás sin Cristo en esta mañana, la única manera de obtener la justicia es deseándola. Deséala en esta mañana. Con toda vehemencia yo te ruego en esta mañana, amigo que estás sin Cristo, ven a Él, deséalo. Dice la Escritura, Él es el deseado de todas las naciones. Si tú lo deseas, y solo si lo deseas, Dios te dará esta justicia. Dios no te negará esta justicia si con desespero la buscas y anhelas ser justo delante de Dios. Por eso te ruego en esta mañana, amigo que estás sin Cristo aquí, ven a Cristo, anhélalo, deséalo, porque no hay nada más en este mundo que valga la pena sino Cristo. Vamos a orar.